Continuando entonces con el tema del diplomado de la último día de la jornada de las 5 sábados que hemos estado participando. Entonces el día de hoy nuevamente nos acompaña el profesional Juan Carlos Rodríguez, fonoaudiólogo egresado de la Universidad Manuela Beltrán, con 8 años de experiencia en trabajo con niños, niñas y adolescentes, nivel terapéutico y 4 de nivel administrativo. Actualmente coordinador del Centro Avanzar SUA, Atención Integral a Niñas, Niñas y Adolescentes con Discapacidad Múltiple, en convenio con Fundir y la Secretaría Distrital de Integración Social. Le damos la bienvenida a Juan Carlos y posteriormente a la charla de él continuamos con la última charla que viene el siguiente ponente. Muchas gracias. Que no se note el afán. Hola a todos, buenos días. Bueno, continuamos. Hoy le decía yo a que por cuestiones de tiempo vamos a hacer algo muy light, muy suavecito. Infortunadamente este era uno de los temas que más tiempo le queríamos poner, pero bueno, ya se dan cuenta, son casi las 11 en punto casi, entonces vamos a avanzar un poquito rápido, ¿vale? ¿Tienen todos ustedes ya hojita de taller ahí? Listo, entonces uno de los temas que teníamos pendientes es abordar cómo es la evolución del lenguaje en nuestros niños sordos, en nuestros niños ciegos y en nuestros niños que son oyentes y videntes. Entonces, espérame, confirmo, la persona que está dentro, ¿me escucha para pasar la diapositiva? Sí, listo, tenla ahí, gracias. Entonces empecemos porque tenemos unos canales de entrada, los conocemos también como el input de la comunicación, la entrada de la comunicación, y pues qué más que devolvernos un poquito por allá a ver nuevamente los sentidos, 5 sentidos. Nuestro sistema sensorial basado en la audición, en la visión, en el olfato, el tacto y el gusto son los que nos permiten que la información entre. Y hablábamos en la sesión pasada de que todo el conocimiento y todo el lenguaje se adquiere debido a la información y a los mensajes que tenemos dentro, todo lo que hayamos almacenado. El primer punto del taller, y lo hacemos en unos 4 minuticos, es verificar, sabemos cuáles son, pero démosle importancia a cada uno. ¿Qué pasaría si no está cada uno de ellos? Allá hay 5 rayitas, una para cada uno, y compartimos y avanzamos, ¿vale? O si alguien lo quiere hacer oralmente o alguien no lo quiere decir. Porfa, cualquier tecla dentro para que se active el video BIM, porfa. Ya, ahí están. Bueno, vayamos avanzando. No en la diapositiva, devuélvela un poco, por favor, a la misma. Entonces tenemos 5 sentidos. A veces decimos, bueno, alguno me sobra, creo que este no es importante, creo que sin este podría vivir. Algunos de ustedes acá, nuestros compañeros que son sordos, pues ya nos damos cuenta que sí se puede vivir sin un sentido, hay otras alternativas, pero
también tenemos personas que tienen todos los 5 sentidos activos. Decimos, bueno, el gusto para qué a nivel comunicativo, pero fíjense que a nivel comunicativo, para entablar una relación muchas veces se dice que a los hombres los conquistan por el estómago. Entonces uno dice, bueno, ahí sí el gusto entra a jugar un punto bien importante. El olfato, no más con que una persona llegue a una entrevista y no huela a rico o tenga un olor neutro, sino tenga un olor desagradable, entonces ya está queriendo decir mucho y lo estoy percibiendo yo con mi olfato. El tacto, muchas veces el tacto simplemente para dar la mano y saludar ya es un contacto comunicativo muy importante. Y pues ni hablar de la visión, que es como que ahí sí todo entra por los ojos y es más fácil darle significancia a todo lo que vemos. Y a nivel auditivo, pues el oído para toda la parte de retroalimentación del lenguaje oral, pues qué más importante que eso. O la parte visual, las personas que, los sordos que nos acompañan, pues a nivel visual están acá enfocados en Gerson, que ya hoy, último día me le aprendí el nombre. Entonces, vemos la importancia de todos. Podemos vivir sin ellos, sin alguno de ellos, sí, buscamos alternativas, pero pues todos son importantes. Ahora sí continúa. Desarrollo comunicativo en sordos. Entonces muchas veces decimos, sordos son todos los que tienen audífono o sordos son todos los que manejan señas, pero pues hay una diferencia. Hay dos tipos de pérdida auditiva, una pérdida total, que la pérdida total es mayor a 90 decibeles cuando a una persona le hacen una audiometría y hay 90 decibeles, los estímulos están a 90 decibeles, si no los copia, no tenemos respuesta, entonces decimos que son sordos y que el lenguaje no va a ser funcional para ellos. Hay otras personas que son las personas hipoacúsicas, que son la mayoría que tienen un apoyo audífono, que escuchan menos que los demás, un poquito más que a los sordos total, y que el lenguaje oral con ellos va a ser de una funcionalidad media o una funcionalidad adecuada. Vamos a ver cómo es el desarrollo de las personas sordas. Continúa. Dale uno. Ahí, tenlo ahí. Hay dos diferencias, o hay algo que marca mucho la adquisición del lenguaje, tanto en las personas sordas, en las personas oyentes y en las personas ciegas, que es cómo son mis papás. Si mis papás son sordos y yo soy sordo, pues ellos todo el tiempo desde chiquitico me van a empezar a introducir lenguaje de señas. Si yo soy sordo, mis papás son oyentes, pues ahí ya vamos a empezar con un retraso porque tengo que esperar a que mis papás empiecen a manejar una lengua de señas, digámoslo, medianamente estructurada para que el lenguaje del niño se empiece a fortalecer. Obviamente al principio sí hay otros lenguajes que es el lenguaje visual, toda la parte de caricias y esto, pero como tal un lenguaje funcional vamos a empezar a quedar un poquito atrás. Dale, continúa. De los 0 a los 4 meses expresivamente es igual. Expresivamente hablábamos que los niños lo que empiezan a hacer al principio son risas, llanto, caritas, y pues al principio son iguales, solo que al avanzar entre los 4 y los 6 meses, las producciones orales se van a disminuir, se van a empezar a perder, debido a que ellos no tienen pues una retroalimentación adecuada. Hay una alimentación obviamente porque los papás si los ven que abren la boca y de pronto hay un sonido, pues el papá le va a responder, pero a ellos mismos no tienen, o ustedes a ustedes mismos no tuvieron la capacidad de escucharse y decir yo hago este sonido y obtengo una respuesta. Al no haber retroalimentación, pues se va a perder, van a desaparecer esas producciones. Dale. De 6 a 12 meses empieza la estimulación hacia la lengua de señas. Hay algo que inicialmente era solo para los oyentes, que era el balbuceo, pero hay un balbuceo signado también. A los niños ver que sus papás se están comunicando en lengua de señas, los niños también empiezan a adquirir esa necesidad o a ver esa similitud de poder hacer esos mismos movimientos con sus manos, y si ustedes ven niños pequeñitos, ellos empiezan a hacer señas, entre comillas señas, a hacer algunos movimientos con sus manos, tratando de balbucear o tratando de darse a entender o decir algunas cosas. ¿Vale? A los 12 meses empiezan las primeras señas aisladas.
correspondientes a los objetos o a las cosas más cercanas. Entonces lo que más se le estimula a los niños, al igual que a los oyentes, es la mamá, el papá, el hermano, el tete, el biberón. Entonces son las primeras señas que ellos empiezan a hacer y las van haciendo de una manera aislada. Digamos que una similitud al lenguaje oral, empiezan a hacer algunas palabras aisladas. Ellos la hacen, pero sin nada. Continúa. A los 18 meses ya hay combinación de señas. Entonces es ese objeto que tenía más otra seña asociada a esa. Entonces mi mamá, mi papá, mi tete o tete grande, tete chico, empiezan dependiendo la información que hayan adquirido ellos de sus papás. ¿Dale? A los 24 meses hay algo muy importante. Si ustedes saben, son todos los que están aquí son usuarios de señas y es muy importante la gesticulación que se hace para acompañar las señas. Ya ellos empiezan a hacer esa gesticulación asociándolo a las señas que ya han adquirido. Obviamente las primeras gesticulaciones de ellos son de que estoy contento con mi papá, entonces es la cara feliz con las señas de mi papá, o estoy bravo con mi papá, o estoy triste, o tengo hambre, o lo que sea, pero ya lo empiezan a enfocar más hacia la parte gesticular. ¿Dale? A los 36 meses empiezan a hacer la modificación de los signos, que son las inflexiones, tratar de ese signo, cambiarlo, darle otro significado, o con otras señas dar el mismo significado. ¿Dale? Y a los 5 años empieza ya como la parte, decía yo, la parte legal, lo que está escrito como deben ser las señas, cumpliendo las reglas, entonces toda la parte de direccionamiento, el cambio de espacio para los contextos, como empieza el sistema tridimensional de la seña. ¿Dale? Les decía, vamos un poco rápido, pero pues por tiempo nos toca. Con los niños ciegos, bueno, entonces la pérdida visual total es la que vamos a revisar en este momento. Porque la pérdida de baja visión pues es corregible. Hay niños, ustedes ven que hay niños ya desde el primer año que tienen sus gafas. Ustedes ven bebés con gafitas y uno, ay, pobrecito el bebé, pero pues es necesario que las necesiten porque están empezando a corregir y les da ganancia a nivel visual. Entonces con ellos la comunicación preverbal, la parte prelingüística, está condicionada a los estímulos táctiles y auditivos. Entonces con ellos, bueno, creería que ahí faltó el olfativo porque hay videos donde hay niños ciegos que están llorando y simplemente la mamá se le hace a un lado sin necesidad de hacerle nada ni tocarlo, y con el simple olor el niño ya se calma o el bebé ya se calma. Entonces creería que está también condicionada a los estímulos táctiles, auditivos y olfativos. Obviamente el gusto siempre va a estar porque a los niños al principio también se les conquista por la boca, entonces el niño llora y lo primero que se le pone es tetero y pues se logra calmar, pero son más importantes estos 3 tipos de estímulos. ¿Vale? De los 0 a los 12 meses hay muchísimas producciones que hacen ellos, pero al no tener ellos esa retroalimentación visual, que es con la primera que le damos el significado a lo que me estén diciendo. Yo les puedo aquí hablar a ustedes de un cubo sin estarlo viendo, pero ustedes ya tienen esa significancia porque alguna vez desde chiquiticos ahí encima tuvieron un cubo que daba vueltas, se movía, y más adelante pues en el colegio empezamos a ver cómo era el cubo y todo eso, y de pronto de grandes tuvimos un cubo de estos de armar de colorcitos, pero ellos no. Entonces todo depende de la significancia que nosotros como adultos le demos a los estímulos que ellos están produciendo. Si ellos siempre hacen el estímulo, hacen la producción oral de ma, pues ¿a qué se la vamos a empezar a asociar? A la mamá, y tiene que mamá venir a tocarlo, que mamá venir a acercársele para darle significancia a esa producción que ella o él está dando como bebé. A los 12 meses, un poco más, unos 6 meses, unos 7 meses, más atrasaditos que los niños oyentes, los niños ciegos empiezan a decir sus primeras palabras o sus primeras producciones vocálicas. Ah, ma, na. Empiezan a hacer esas producciones y obviamente también es donde se le empieza a dar una significancia más enfocada por parte de los papás y por parte de las personas que estén encargadas o los cuidadores
que estén con estos niños, ¿vale? De los 18 a los 24 meses hay un aumento de vocabulario que ustedes se ponen a leer y ven que es un periodo donde el vocabulario aumenta de una manera inexplicable, como si hubieran tenido todo guardado. Durante estos 18 meses, 24 meses hubieran tenido todo guardado y lo empiezan a soltar todas esas palabras que tienen, aisladas, combinadas, empiezan a soltarlas. No pensé que estaba llamando. Más adelante ya empieza una construcción del sistema fonológico, igual que los niños oyentes. Entonces ustedes se dan cuenta, los niños sordos, los niños ciegos hablan igual que los niños oyentes, tienen los mismos procesos, un proceso fonológico, donde fonológico es toda la adquisición de los sonidos, y que la L, lo que les explicaba por allá en la primera sesión, que para decir la L entonces la lengua va en la punta en la parte de las arruguitas que tenemos en el paladar, y tenemos que empezar. Y tenemos que empezar a darnos cuenta que los niños tienen todos esos procesos. Entonces, que para decir ratón, entonces dicen latón, que para decir el carro dicen calo, y todos esos procesos en los niños ciegos se van a dar de la misma manera. Obviamente, ¿qué es lo importante con los niños ciegos? La estimulación y la asociación en material concreto debe ser más amplia que la de los niños que ven. Dejémoslo en que ven, sean oyentes o sean sordos, porque ellos la dificultad es para asociar, para crear esos conceptos que nosotros visualmente ya tenemos. Hablamos del mamut, sin necesidad de verlo ya nos enfocamos en un mamut, pero ellos sin necesidad, deben tener la necesidad de alguna manera de en concreto estar asociando esos significados a esos significantes. Dale. Ahora, ¿qué es a lo que más nos enfrentamos y donde más comúnmente cometemos errores al enfrentarnos a los niños que son videntes y son oyentes? Muchas veces decimos, es que mi niño tiene un retraso del lenguaje, o tiene un retraso en la comunicación, o tiene un retraso generalizado comunicativo, como sea, pero es que todo va por un número de etapas donde no nos podemos saltar ningún paso. Yo creo que aquí nadie aprendió a montar moto sin montar bicicleta, de los que saben andar en moto. Entonces todo va como por etapas, y este proceso pues no se queda atrás. Vemos en los niños oyentes y videntes que de los 0 a los 3 meses hay grito y hay llanto, que es donde nosotros empezamos a enfocar nuestra atención y empezamos a dar respuestas. Entonces, a los gritos algo le duele, al llanto tiene hambre o está para cambiar, o cualquier necesidad que nosotros creamos, o que le demos la significancia, y a medida que le vamos dando significancia, él tiene esa retroalimentación y él va creando como ese proceso comunicativo de que cada vez que lloro, y entre más duro lloro, pues más cuidado me van a poner. Entonces, eso pasa en los primeros 3 meses. No lo devuélvelo. De los 4 a los 7 meses, yo casi ni veo, hay gorjeos, sonrisas, balbuceo. Gorjeo es el como Chewbacca, que Chewbacca solo hace gorjeos. Las sonrisas, pues bueno, las sonrisas creo que es el primer contacto funcional que tienen los niños, más allá del llanto, porque la sonrisa tiene una respuesta diferente al llanto. Cuando hay sonrisa, entonces la mamá no sale a correr a buscar el tetero, ni sale a correr, ni lo coge y lo alza rápido para cambiarlo, sino cuando hay sonrisa, ya directamente hay un contacto diferente, más hacia la parte emocional y más hacia la parte de que en realidad ese niño me está respondiendo de una manera feliz o de una manera amorosa hacia mis estímulos. Balbuceo, pues balbuceo son todas las primeras producciones que hacen ellos de combinaciones no funcionales de sonidos. Bla, 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 bla. Hay niños que ustedes ven por ahí en internet y balbucean las canciones con 7, 8 meses, y están balbuceando canciones de una manera muy similar a lo que es la canción, pero simplemente es porque la han escuchado mucho y la están repitiendo a manera de balbuceo.
Hay un juego vocálico, ya están todas las vocales digamos que vienen con nosotros es simplemente empezar a escucharlas y empezar a producirlas, a repetirlas. Entonces hay un juego vocálico, bueno, todas las vocales. Y nosotros pues le damos siempre significancia a eso. Siempre es lo importante la significancia que nosotros le estamos dando a cualquier producción de los niños. Muchas veces decimos es que los niños no tienen intención comunicativa. Pues resulta que sí tienen intención comunicativa, pero lo que no tienen es la persona que se la interprete. Y si nadie se la interpreta, entonces eso es como cuando uno llega y saluda y nadie lo saluda. Pues a la próxima yo vengo y empiezo a hablar sin saludarlos. O simplemente le digo, necesito esto, pero no lo saludo porque ya sé que no va a haber una respuesta. Entonces, desde que se apagó el video bin. Entonces todo depende de la retroalimentación que nosotros le demos a cualquier producción que hagan ellos. De los 0 a los 10, de los 8 a los 10 meses hay una jerga expresiva. Entonces ya los niños tienen un espacio comunicativo donde se han desenvuelto durante estos 8 meses, que por lo general es su casa, y esa jerga no sale de su casa. Entonces lo que más ven ellos es el tetero, lo que más ven es a la mamá, lo que más ven es al papá, al hermanito, y esas son las primeras producciones, digámoslo, funcionales y asertivas con significancia que van a empezar ellos a hacer. Empieza la ecolalia. La ecolalia es que ustedes ven que hay niños chiquiticos que dicen groserías, pero ellos las dicen sin necesidad de saber que en el trasfondo de la palabra de lo que están diciendo están ofendiendo algo, sino simplemente están repitiendo cosas que escuchan y escuchan y escuchan. Dejen un niño de 8 o 9 meses todo el día viendo un programa de televisión, el mismo programa, y ellos ya después empiezan a imitar esas producciones que hacen ahí, sonidos, la canción de Barney o lo que sea, pero sin necesidad de saber qué es la canción de Barney, y que Barney es un dinosaurio, que no sé qué, nada, simplemente lo están repitiendo. Y empiezan las primeras palabras con los fonemas o los sonidos que más han escuchado. La P, la M de mamá, la P de papá. Más adelante, pues empieza la B, pues la más fácil, que siempre le dicen el bebé, pues el niño que es lo que más está escuchando y que es lo que más va a empezar a decir, pues la B. Entonces empieza B, ba, y es donde el balbuceo se vuelve ya fonéticamente más estructurado. No, devuélvelo. Dentro de la etapa prelingüística, antes de los 12 meses, entonces ya vemos que los niños usan palabras de adulto. Palabras de adulto es el carro, y no lo dice porque sí, sino porque está viendo el carro, o porque el papá se va en el carro, o porque llegó el carro, o por lo que sea con el carro, pero ya utiliza una palabra que no es de bebé, ya no es ni la mamá, ya no es ni el papá, ya no es el tete, sino son cosas ya de adultos. La tele, entonces dicen TV. Empiezan a asociar y a dar significancia a palabras, digámoslo, de un nivel más avanzado, que serían las palabras ya de los adultos. Dale. Ya pasamos a un primer nivel lingüístico, lo anterior era la etapa prelingüística, lo que consideramos que todavía no es un lenguaje estructurado o que tiene una significancia adecuada, simplemente son como unos juegos lingüísticos que sirven para poder avanzar a la siguiente etapa, que es el primer nivel lingüístico. Entonces aquí empieza la parte intencional del lenguaje. De los 12 a los 18 meses ya hay un monosílabo intencional, una sola sílaba que me sirve para muchas cosas, que por lo general es ma. Entonces, ma, ya la mamá le responde, ya la mamá corre, qué fue lo que pasó, si no lo está viendo, y él simplemente con decir ma, es como la innombrable, apenas dicen ma, la mamá se le aparece, entonces ya le empiezan a dar una intencionalidad y ya no es el mismo ma de antes. Entonces el ma ya es ma, no me regañe ma, tengo hambre, ma. Entonces le van dando diferentes tipos de intencionalidad y empieza la parte ya funcional de estos monosílabos. Del primer al segundo año, ya tenemos palabras frase.
palabra frase es la de la era del hielo, onta bebé. Eso es una sola palabra, pero eso le quiere decir dónde está el bebé. Pero para ellos y para nosotros cuando chiquiticos eso es una sola palabra, onta bebé, y ya con eso encontramos mucho. Onta tete. Eso ya, ¿dónde está el tetero? Pero uno solo dice onta tete, y ya con eso se desenvuelve una cadena de que mamá sale a correr, busca el tetero, estará debajo de la cama, no sé qué, y empieza uno a darse cuenta del objetivo de la parte del lenguaje. Entonces uno chiquitico dice, es que yo digo esto tan relativamente bobo, onta tete, y mi mamá empieza a correr a buscarme porque es que lo que tengo es hambre, y cada vez que yo tenga hambre simplemente digo onta tete, y empiezan a correr. Después empieza la palabra yuxtapuesta. La palabra yuxtapuesta es una frase recortada que también va a crear y va a tener un objetivo y va a poner a correr a la gente. Entonces, machi, machi, mamá, tengo chichi. Y ya es un poco más estructurado porque ya va empezando a dar respuesta a algo que él está sintiendo y que necesita una respuesta y que le ayuden a hacer algo. Ya más o menos ustedes se dan cuenta, a los 2 años los niños empiezan a dejar el pañal y empiezan a utilizar todas estas palabras yuxtapuestas y lo ponen a correr a la gente y empiezan a cumplir algunas reglas que nosotros deberíamos manejar, como la de ya no hacerme chichi en el pañal, sino empezar a ir al baño. Entre los 2 y los 4 años pues ya empiezan también las frases simples. Siempre los niños las frases las están enfocando casi siempre con el mismo sujeto, mamá. Mamá, tengo sueño. No lo dicen clarito, mamá, sueño. Pero ya es una frase que estructuralmente funciona, mamá, sueño. Entonces ya sabemos que los niños con esa simple frase empiezan a avanzar en su periodo lingüístico. ¿Dale? Ya llega un segundo periodo lingüístico que uno dice, ya a los 4 años el niño ya soltó la lengua y ya está hablando y ya con eso está completo. Pues no. Hay una etapa de los 5 a los 6 años donde ya hay se integra la parte fonética y gramatical. ¿Qué es la parte fonética? Pues que ya tengo todos los sonidos completos. A los 6 años, ahí ya nos empezamos a preocupar si a los 6 años el niño todavía sigue diciendo latón, o si sigue diciendo pelo, para entender al ratón y al perro. Y decimos el niño ahora sí tiene un retraso en la adquisición del lenguaje oral, porque tiene un problema fonético, no tiene todos los fonemas adquiridos. Entonces ya a los 6 años eso debería estar cerrado, ya debería estar alcanzado todos los sonidos del lenguaje, y se valen algunas dificultades en los combinados. Entonces algo con P y R, prosa, o presa, o grande. Entonces algunos a los 6 años todavía ya dicen exactamente perro, pero no pueden decir grande. Entonces hay una dificultad, pero digamos lo que son válidas porque es un nivel un poco más alto que se va a venir mejorando durante los siguientes periodos. Hay un dominio semántico. Entonces el dominio semántico es, asociémoslo otra vez a la frase anterior, mamá, sueño. Mamá, yo tengo sueño. Con mamá, sueño, primero mamá y después sueño, mamá, yo tengo sueño. Pero si el niño dice, sueño, mamá, entonces, ¿será que mi mamá tiene sueño? Y los niños ya lo empiezan a preguntar, ya lo empiezan a hacer. Entonces, tener esa distinción en el orden de las palabras me puede empezar a cambiar lo que yo quiero decir. Y un dominio sintáctico, pues es que ya saben que el carro es el carro, las 4 ruedas y una cosa encima y que se va solito. Que la bici, pues entonces son las 2 ruedas, unos pedales y se va si yo la muevo. Entonces empezamos a darle significancia y tener todos estos significados de las palabras y de los objetos que yo estoy relacionando con el lenguaje. Tenemos una segunda subetapa del segundo nivel lingüístico, que es ya de los 7 a los 12 años, y es enriquecer el lenguaje interior. Entonces ustedes se dan cuenta que hay niños que empiezan a inventarse palabras. Entonces
Al tetero le dicen, bueno, no, ya es que están muy grandes para hablar de tetero. A sus muñequitos le empiezan a poner nombres como ellos quieran. Entonces ellos empiezan a interiorizar palabras, a crear palabras, pero más adelante se van a dar cuenta que esas palabras no están legalmente aceptadas y van a decir, no, esto en realidad se llama, es una muñeca, esto en realidad se llama un carro y no tengo por qué ponerle o inventármele nombres. Y aparte, pues ya están en la etapa escolar donde empiezan a adquirir nuevas palabras, entonces ya el niño empieza a hablar de los animales, del reino animal, empiezan a hablar de cosas nuevas que están adquiriendo en el colegio. Bueno, en el colegio, en la escuela. Y obviamente a medida que pasa el tiempo y a medida que van necesitando que el lenguaje se amplíe, que sus expresiones se amplíen, pues empiezan a cuadrar una cadena sintáctica más estructurada, cosa que ya el niño a los 12 años tiene una cadena hablada donde una frase la pueden componer de unas 12 palabras para dar a entender, papi, quiero ir al centro comercial a comer. Entonces van ampliando toda la parte sintáctica y van ampliando obviamente toda la parte del significado de todas las palabras que ellos tienen, de todos los objetos que están relacionando, de todas las realidades que están expresando con su lenguaje. Dale, creo que ya acabamos. No sé si nos fuimos muy rápido, ya acabaron al otro lado. Joana me dijo que a las 11:20. Me dijo que a las 11:20, ¿sí? De todas maneras, para complementar esto, en la plataforma virtual, en el Moodle, ahí ustedes entran y están todos los documentos, donde está pues más desglosadito y más estructurado todo lo que yo aquí les acabo de hacer, un barrido un poco rápido, pero pues créanme que es por cuestión de tiempo, ¿vale?